Hola, esta es la segunda práctica en LabVIEW. Y bueno, como primer paso de la práctica dice que debemos de crear un teclado con 9 botones numéricos. Entonces, para crear mi teclado puse un cluster y voy a agregar botones de tipo silver. Bueno, aquí voy a poner mi primer botón, que va a ser de 0, y los demás van a ser del 0 al 9. Una vez colocado mis 9 botones, voy a empezar a colocar un control numérico, que es donde se va a hacer visible el número que vamos a seleccionar. Entonces voy a poner 4 controles y bueno, pasando a nuestro diagrama de bloques, voy a poner un cluster to array, al cual voy a conectar con el cluster, y un boolean array to number, y lo voy a conectar con el cluster. Una vez ya hecho esto, voy a seleccionar un case structure y lo voy a conectar con el cluster. Vemos que ya nos aparece una estructura del 1 y con un 0 por defecto. Entonces vamos a empezar a crear nuestros casos que creamos necesarios para nuestro teclado. En este caso vamos a poner un nuevo caso y va a ser 2 y así sucesivamente. Una vez ya creado nuestros casos, voy a seleccionar los números que van a ser mi código. En mi caso son 2, 4, 6 y 8. Y bueno, puse mis casos por valor binario. Entonces en mi caso el 2 va a ser 4, 16, 64 y 256. Entonces, para colocar el botón 2, me iré al caso 4 y voy a crear una variable local con mi control numérico. Y voy a agregar un número constante que lo voy a unir con él. Y aquí en el número constante voy a poner el número que corresponde a mi botón. En este caso es el 2 y voy a hacer lo mismo con los demás casos. En el caso de los botones que no hacen nada para mi programa, lo que vamos a hacer son poner las variables constantes de nuestros contadores numéricos. Y bueno, lo vamos a unir con una constante, con una variable de constante que va a hacer que esté a 0. Vamos con nuestra constante y los vamos a unir cada uno. Y lo vamos a hacer lo mismo con los otros casos restantes. Una vez que ya terminamos de poner todas nuestras variables de nuestros casos, vamos a poner el siguiente punto de nuestra práctica, que es poner los LEDs. Y nos pide que sea 6. Nos acomodamos, también aquí vamos a moverlos. Y vamos a crear una estructura que es anidada. Y vamos a poner lo que son para los 6 LEDs. Una vez creado nuestro case anidado, nos iremos a la parte de false, que bueno, esta condición va a ser si el usuario llega a apretar alguno de los botones que no esté en mi código. Y para esto vamos a crear unas variables locales de los LEDs que van a hacer que no se enciendan en caso de hacer un código erróneo. Entonces vamos a poner las variables de cada uno de los LEDs que tenemos. Y bueno, también puse una constante booleana false en caso de que sea erróneo el código. Y lo mismo hice en los casos true, pero en este caso puse una constante verdadera.
Otro punto de la práctica es poner un archivo de audio al momento de que el código sea correcto y los LEDs se enciendan. Entonces vamos a poner una variable path que va a tener el control del audio. Y bueno, como les dije, la condición es que cuando los LEDs se enciendan, se tiene que escuchar el audio. Entonces los voy a poner aquí en el case. Colocaremos una variable de sonido que va a ser find. Y bueno, lo vamos a conectar con lo que dice path, que es lo que va a hacer que reproduzca nuestro audio. Bueno, volver a colocar otra variable de sonido, pero ahora va a ser output. Y le voy a poner play phone. Lo colocaré. Y nos van a salir unas instrucciones. Bueno, un seguidito. Le damos en OK. Y lo vamos a unir a donde dice path out. Y bueno, una vez terminado eso, vamos a colocar una sentencia para que nuestro ciclo sea repetitorio de un while. Una vez ya terminado de poner nuestro structure we love, voy a proceder a correr mi programa. Entonces voy a seleccionar mi código. Y 6. Unos poquitos y empieza a sonar el sonido que puse. Y bueno, eso es todo. Gracias.